Hola, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de este programa semanal conocido como La Brújula, programa que hacemos con mucho gusto, con mucho esmero, con un gran amigo, Pablo Davoli, que lo dejé solo la semana pasada, lo abandoné, me tomé el avión. Pero me parece muy bien. No, de hecho estás bastante... Una escapadita. Creo que has aprovechado bien el tiempo. Bueno, todos tenemos... Estás más quemadito, Sí, pero afortunadamente volvió el conductor natural del programa, así que... Sí, es una especie de roles que se asumieron naturalmente, pero de alguna manera se me toca un poco las veces de presentador. De todos modos, bueno, las críticas han sido realmente muy buenas. Te felicito por el... Creo que tenemos un público compasivo, un público sumamente comprensivo. No, sinceramente yo agradecido, te lo transmití personalmente, lo vuelvo a hacer acá para el público, que hayas cubierto la edición semanal como para no interrumpir este ciclo de programas que hacemos con tanto gusto y con tanto esfuerzo, ¿no? Así es. Bueno, este programa se encuentra encomendado a la Virgen tres veces admirable de Schoenstatt, madre, reina y educadora de Schoenstatt, advocación de la cual Pablo Davoli, como quien les habla, somos muy devotos, ¿verdad? Así es. Hoy en La Brújula vamos a tratar de abordar un tema que tiene que ver con aquellas voces, aquellos discursos, aquellas fuentes que se han embanderado en generar una relación para nosotros no tan clara, o por lo menos prima facie muy refutable, que es la relación entre fuentes biológicas de rigor, que estarían en directa y estrecha relación con una matriz de pensamiento ideológico, podríamos decirlo, que es el liberalismo económico o el liberalismo político también, ¿no? Correcto. El liberalismo se ha inspirado históricamente en fuentes de vertiente biologicista, más bien de tendencia darwiniana, y han hecho de eso un estandarte de que las ideas, ¿no?, del liberalismo son necesariamente ideas con corroboración científica, con su espaldarazo científico, y que responden directamente a lo que dicta la naturaleza. Es decir, se han vanagloriado de ser una especie de moral natural. Sí, yo ¿no? creo, y lo decimos a modo de... Vamos a tratar de hacer una refutación, una crítica severa. De esa ¿no? idea o de ese posicionamiento. Yo creo, y lo digo a guisa de mero anticipo de lo que vamos a hablar en el primer bloque, creo que sí, que es un conjunto de prejuicios ideológicos presentados de manera camuflada como si se tratara de un grupo de ideas con rigor científico. Pero bueno, lo vamos a hablar después. Después de la presentación, le voy a pedir por favor que no se vaya. Muy bien, esto, decíamos, es La Brújula, y como todo medio de comunicación alternativa requiere de que usted, que está del otro lado, nos ayude a divulgar la verdad, ¿no?, a difundir la verdad. Los medios alternativos de comunicación requieren la participación activa, como dice el director de este canal. Poner me gusta es muy simpático, es muy macanudo, pero viralizar, compartir,
siempre es mejor. Así que le vamos a pedir a difundir estos contenidos. Que ayuden a difundir los contenidos que hacemos con tanto esmero, a pulmón, como se dice en la jerga. Y ¿no? sí, suena un poco sentimental, pero lo cierto es que lo hacemos con mucho amor. Eso es lo que justifica y permite sostener el esfuerzo, ¿no? Es cierto. Vos sabés que hablabas digamos, de ese basamento supuestamente científico que el liberalismo, para obtener su propia justificación, buscó en la biología, y esto sucedió fundamentalmente a partir del siglo XIX. Básicamente por dos razones. En primer lugar, por el vedetismo, o por decirlo entre comillas, ¿no? O por el protagonismo especial que cobró la biología en el siglo XIX, y que por lo tanto, de alguna manera, sus categorías analíticas, sus categorías conceptuales y sus paradigmas fueron adoptados por otras ciencias, como pasó en el siglo XVII, por ejemplo, con la física y más específicamente con la mecánica. De ahí que se hablaba, por ejemplo, de la idea del libre mercado, que es anterior, que es una idea del siglo XVIII, es tributaria de la mecánica y tiene mucho de la idea del funcionamiento automático. Pero lo cierto es que el liberalismo, la idea de la división de poderes también, abreva en la mecánica y toma de la mecánica esta concepción del automatismo, gracias al cual un sistema logra resultados que no han sido deliberadamente buscados por sus actores, y sin embargo el resultado es ese. En el siglo XIX la vedette, por así decir, pasa a ser la biología, y por eso el liberalismo abreva, como muchas otras corrientes ideológicas, abreva la biología. Pero además sucedió otra cosa que creo que es digna de resaltar. Sobre todo para mediados del siglo XIX, y producida la segunda revolución industrial, era claro que el liberalismo ya comenzaba a fallar con las promesas, o a no cumplir con las promesas que había prometido con su nacimiento o en sus albores en el siglo XVIII. Bueno, la cuestión social es una evidencia, ¿no?, de la que pasa en la Europa. Claro, bueno, expresión acuñada sobre el final del siglo XIX, las últimas décadas del siglo XIX, en particular por el pensamiento católico. Bueno, de hecho, en los albores o en el nacimiento de lo que va a pasar a la posteridad como doctrina social de la Iglesia, que se ha desarrollado como corriente de pensamiento hasta hoy. Pero esos son los dos factores por los cuales el liberalismo buscó la autojustificación científica o pseudocientífica, y ahora vamos a ver que nos inclinamos por esta segunda opción, en la biología. Vos sabés que para el año 2009, en Inglaterra, se celebró, con motivo de los 150 años de la publicación del origen de las especies de Darwin, una presentación muy multitudinaria, con muchos expertos científicos, del diccionario. Se presentó un diccionario de darwinismo, y se llevó adelante una reivindicación de Darwin en detrimento de la figura de Herbert Spencer como sociólogo, que vendría a ser la cara visible desde los postulados sociológicos de las corrientes darwinistas, o el que inauguró esto mal llamadamente, tristemente célebre darwinismo social, que debería ser llamado spencerismo, porque en realidad lo que decían estos expertos en esta presentación fue que Spencer había elaborado sus ideas con independencia total y de manera especulativa a las doctrinas de Darwin, que nunca se aplicaron al comportamiento sociológico de las sociedades complejas, y que se apoyó, de la misma manera que Lametri tomó como en su momento al hombre máquina, a la máquina, como bien decías, como una metáfora antropológica para entender al hombre. La biología sí fue tomado como una metáfora para entender el comportamiento de la economía de vertiente liberal. Pero no es cierto que haya habido entre Spencer y entre Darwin un trabajo colaborativo, un trabajo conjunto, que las obras de Spencer sean una continuación. Sí habría algún tipo de coincidencia de... Seguramente. Bueno, eran contemporáneos, tuvo mucha acogida, sobre todo en círculos académicos de Estados Unidos, el pensamiento de Spencer, pero no hubo una continuidad, y Darwin, el mismo Darwin, al cual le podemos también hacer alguna crítica, si se quiere, pero el mismo Darwin nunca pensó que su obra podría aplicarse al comportamiento de los mercados, de las sociedades complejas de avanzada, en las postrimerías del siglo XIX, y mucho menos en la actualidad. Bueno, entonces hay que aclarar que no hay un darwinismo social de Darwin. Claro, no existe el darwinismo social, son lectores de Darwin,
que han hecho sus propias lecturas, sus propias interpretaciones, se hace eco y se han adueñado un claro. poco de la obra de Darwin para justificar con los matices y el prestigio que había adquirido el propio Charles Darwin, para reforzar, como para escudriñar en su propia obra elementos que vendrían a ser extracciones de una obra de vertiente biológica, acompañada por todos los oropeles de la ciencia de rigor, de las ciencias duras, de las ciencias exactas, incluso de la biología, que fue una especie de paradigma que signó los finales del siglo XIX, ¿no es cierto? No, está bien lo que decís, y esto es muy buena la aclaración, más allá de las críticas que de hecho amerita la teoría darwinista en el plano estrictamente biológico. También se podría... O sea, pero esa es otra discusión. También se podría liberar una serie de críticas al pensamiento de Darwin en lo estrictamente biológico. Pero hay que separar ambas cosas. Es Darwin en su expertise biologicista, en su campo de acción. Biológico, y después las traspolaciones o aquellas, si se quiere, interpretaciones post-darwinistas que han deformado incluso el pensamiento del propio Darwin, sí, que nunca se expidió en materia sociológica. Dándole una proyección, concediéndole unos alcances que el propio Darwin jamás pensó que tendrían. ¿Vos sabés? O que tenían que tener. Entre los cuales habría que ubicar al mismo Sigmund Freud, que se dice un darwinista, un naturalista, continuador de la obra de Darwin. Bueno, esto pasa mucho. En el campo de la psicología. Totalmente, totalmente. Eso es muy común. Ahora vos decías que muchas veces se toma de otra ciencia y de otro campo de la realidad, en última instancia, un concepto o una categoría conceptual que es propia de ese campo de la realidad, de ese sector de la realidad y de la ciencia que lo estudia. Y si bien esto uno lo toma como metáfora, esa metáfora no es al ñudo, es condicionante. O sea, el hecho de tomar una categoría conceptual que ha sido forjada en otro ámbito científico correspondiente a otro sector de la realidad, tomarla, adoptarla como para explicar este otro sector de la realidad, este sector de la realidad diferente de aquel, por más que lo tomemos en calidad de metáfora, que tomemos ese concepto o esa idea en calidad metafórica o alegórica o figurativa, no es al ñudo, o sea, tiene consecuencias. Limita nuestra comprensión del campo de la realidad al que nos estamos abocando, que en este caso es el antropológico psicosociológico. Sí, correctamente. Bueno, y finalmente político, perdón. ¿Qué es lo que acuñan los liberales a priori como para poder comprender esta conexión entre la biología y los estudios en el campo biológico de vertiente darwinista y lo que es esta corriente, podemos decir, de matiz ideológica, que tiene tiene sus voceros del lado del campo de la economía y también del lado de la política o de lo político? Bueno, en principio toman la idea de que existe en los organismos vivos un impulso, lo que llamaba Darwin, un impulso vital hacia la perfección. Y ese impulso vital hacia la perfección implica que los organismos biológicos, los organismos vivos, en su ecosistema, buscan adaptarse y adecuarse a las hostilidades del entorno que se presenta permanentemente cambiante, permanentemente oscilante, y el organismo está en una disyuntiva entre vida y muerte a partir de hacer prevalecer cuáles son sus características o, lo que también se llaman variaciones, más adecuadas para poder sobrevivir esas hostilidades. Este impulso vital a la perfección, a la mejora, a la mutación hacia la perfección, implica en principio lo que se llama la competencia. Los liberales van a decir la libre competencia. Y esta libre competencia, y acá está la primer falla o distorsión, se ha siempre canalizado o encauzado a una libertad de competencia en el terreno de lo individual. Es decir, competencia que va más allá a las distintas especies que componen, incluso que son complementarias entre sí, sino que dentro de la misma especie, entre los mismos ejemplares de cada especie, ¿no? Incluso entre las razas dentro de una especie. No hay que confundir raza y especie. Totalmente. La especie canina tiene distintas razas, como puede ser el boxer, como puede Doberman ser el pequinés. Las razas dentro de la especie no necesariamente compiten. Entonces, acá lo que hay que entender es que el liberalismo, al escudriñar sobre la obra de Darwin, extrae de manera más o menos arbitraria algunos conceptos que son bastante delicados y bastante poco dóciles para poder aplicar en otros campos que no son dentro de la propia ciencia biológica. Y me parece importante, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo,
que Konrad Lorenz, autor que vos ya mencionaste en algún momento, Premio Nobel y autor de una obra muy interesante que yo conocí gracias a tu propuesta y a tu gentileza, que tiene que ver, su título es Los 8 pecados mortales de la humanidad civilizada. Hace una interpretación muy interesante en el campo de lo biológico, en el campo desde lo biológico y sobre todo desde la ciencia de la etología, ciencia que lamentablemente en la facultad de psicología como materia se ha dejado de enseñar, ¿no? Pero es la ciencia que estudia la conducta animal, que mucho dice, mucho habla, mucho pregona de lo que es la conducta del hombre. Si establecemos con Darwin una continuidad entre el hombre y otras especies, otros animales. Bueno, pero no deja de ser, más allá de que el hombre es sin ningún lugar a dudas un ser o constituye una naturaleza. De características singularísimas, no deja de tener muchas similitudes con pero no deja de tener una faceta, un animal, costado, una instancia, efectivamente, sí. Bueno, una vida animal, se podría hablar en cierto sentido de una vida animal, ¿no? Involucrada sistémicamente en una vida mucho más compleja. Bueno, esta animalidad del hombre se puede entender desde muchas perspectivas, pero Lorenz lo que hace en esta pequeña obra, que es casi un opúsculo que tiene 10 capítulos, es establecer, y esto lo hace en el primer capítulo, que se llama Propiedades estructurales y perturbaciones funcionales de los sistemas vivientes, lo que hace es establecer de que la función del etólogo y del biólogo, a diferencia de lo que hace el químico o el físico, es estudiar de los seres vivos el para qué. ¿Qué quiero decir con el para qué? Entender, por ejemplo, la curvatura de las garras de un gato. El etólogo, a diferencia del químico o del físico que van a estudiar, no sé, la fisonomía, cuestiones etiológicas, cuestiones incluso histológicas, de cómo están compuesto el tejido. El qué y el cómo. El qué y el cómo, exacto. Es decir, qué cantidad de calcio tiene la uña del gato. Cómo se forma, su génesis. Bueno, lo que se va a preguntar el etólogo es para qué sirve la curvatura de la uña del gato. ¿Cuál es su funcionalidad? Que es atrapar ratones, que es perseguir una presa. Él pone ese ejemplo. Una cosa que es muy elocuente desde la perspectiva filosófica y más allá, teológica. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su sentido, su finalidad? Y ahí podemos ya avisorar una conclusión que es maravillosa. Que todo está pleno de sentido. Todo tiene un sentido. Y esto es muy elocuente, ¿no? Desde otra perspectiva, desde una perspectiva metafísica. Todo tiene un sentido. Aún en los más elementales de los fenómenos, del mundo material. Bueno, Lorenz se atreve a decir que la pregunta por el para qué, propia del etólogo, propia del biólogo, lo pone en una situación privilegiada, pero también en una situación delicada. Porque la pregunta del para qué, esta, podemos decir con Aristóteles, causa final, digamos que también es causa de las cosas, la finalidad que tiene. Correcto. Nos pone también, al momento de entender la conducta humana, a comprender que las conductas de los seres vivos, de los seres biológicos, están siempre en armonía con cierta normativa. Y se atreve a decir, Konrad Lorenz, a la luz de esta hipótesis, ¿no? de que es misión del etólogo preguntarse el para qué de esta perspectiva estructural funcional, ¿no? de las garras del gato, como es el ejemplo que él pone. Es decir, hay muchas conductas del hombre, como la competencia demencial, la degradación cultural del hombre occidental. Dice, la carrera armamentística, las armas de destrucción masiva, todos ellos van en contra de un valor inalterable, que es la conservación de la especie. En ninguna, salvo en el hombre, en ninguna de las especies vivas, las conductas y las funcionalidades de sus características fisonómicas, biológicas, incluso de su actividad conductual, podemos hasta ser behavioristas en este sentido, ninguna va en contra de esta conservación de la especie. Sí, de esta finalidad máxima. Por lo cual, Lorenz se atreve a decir en este primer capítulo de este pequeño libro muy recomendable, que los coloca en una situación, estas conductas están colocadas en una situación de patológicas. Dice, constituyen, y así se titula el primer capítulo, se constituyen como perturbaciones funcionales. Es decir, el hombre está en un momento
de masificación, de reproducción, de proliferación de manera cancerosa y metastásica, de conductas que van en contra de atentan contra su propia conservación, contra su propia especie. Son conductas patológicas. Son conductas patológicas por lo que tienen de desordenadas y de disfuncionales. Claro, son conductas disfuncionales. Perjudicando de esta manera al propio hombre y desde luego al resto del cosmos, ¿no? Bueno, justamente la idea del cosmos, que es una idea griega, está atravesada o tiene como condimento, digamos, semántico, como condimento, digamos, discursivo, la idea de orden, ¿no? De orden armónico, de orden intrínseco coherente. Bueno, justamente la disfuncionalidad es aportada por aquellos hombres que actúan mal o que toman malas decisiones, por aquellos de nosotros o por todos nosotros cuando tomamos malas decisiones, desde luego con distinto nivel de impacto y de responsabilidad, con distinto nivel de importancia. Pero en definitiva se trata de, efectivamente, de un factor que, lejos de armonizar y de contribuir al desarrollo de ese todo ordenado y armónico, y al buen funcionamiento de ese cosmos como un todo ordenado y armónico, es una conducta, o sea, se desarrolla un comportamiento que es disfuncional o que es desordenado. Que si te pones a pensar, fíjate vos qué coincidencia interesante, esta idea del desorden está en la raíz o en el núcleo duro de la idea, en el caso de la teología moral católica, de pecado, ¿no? Sí, o sea, a mí me acuerdo que los curas en la escuela me enseñaban cuando definen el pecado ante todo como un desorden. Como un desorden. Y el desorden como algo disfuncional, porque de hecho el orden, y en esto somos aristotélicos, creo que el que tenía la posta era Aristóteles, responde a una finalidad. O sea, el orden se diseña y se establece, se determina en relación a una finalidad. Así que sí, es muy sintomático eso, ¿no? O sea, como digamos, la disfuncionalidad como factor de caos, otra idea griega contrapuesta a la idea del cosmos. Bueno, Lorenz se despega en determinado momento, él dice, admite haber estado muy cercano a lo que es el instintivismo. Es decir, las corrientes instintivistas son aquellas que consideran que el hombre, más allá de su conciencia, de su actividad consciente, se mueve o se moviliza, y las más de las veces, su actuar, su accionar, su pensar, su sentir, sus emociones, están impulsadas por instintos biológicos. Entonces, y Konrad Lorenz se despega de eso. De ese reduccionismo. Dice, yo fui instintivista. Estuvo en la línea de William McDougall, en la línea de Wilfred Trotter, bueno, que consideraban que el hombre, en el fondo, convivía con los demás porque gozaba de un instinto gregario, un gregarismo, que lo hacía convivir, así como los peces se mueven en cardúmenes, los pájaros vuelan en bandada, bueno, los hombres viven en forma conjunta porque está en su instinto. No somos hombres digamos, biológicamente inclinados al ostracismo, a ser ermitaños, sino que estamos biológicamente inclinados a convivir con los demás. Pero él considera que no es esto así desde un punto de vista radicalmente gregario instintivista. Sí, él considera reductible a lo instintivo. Reductible a lo instintivo. Él considera que lo que hay es una armonía que va más allá de esto. Él habla de una homeostasis o de un sistema de equilibrios que tiene que ver con que necesitamos los unos de los otros en tanto una especie, obviamente, y que los vínculos de cooperación y de armonía son los que pueden prevalecer a los vínculos de competencia, que es lo que han resaltado lecturas biologicistas darwinianas que en principio no estaban en consonancia con esta perspectiva tan original de Lorenz, ¿no? Ahora, déjame aclarar algo, es más, me voy a corregir, porque cuando vos hablabas de la finalidad de preservación o de conservación de la especie, yo la califiqué de finalidad máxima. En rigor de verdad hay un error conceptual ahí, es finalidad fundamental. Claro. En todo caso, no es la máxima o no es la más, digamos, no es suprema, pero sí es la fundamental. O sea, desde luego que tiene, digamos, el carácter de lo básico, de lo fundamental y por lo tanto prima facie de lo indispensable. Ahora, vos sabés que respecto de esto que estás diciendo y que también dice Lorenz, o sea, porque en definitiva está diciendo que esta idea de la competencia individual, que por momentos se torna feroz y que nos hace recordar la idea jovesiana del lobo como lobo del hombre como lobo del hombre, que se da en el libre mercado, no solo es el producto de una ilegítima transpolación de conceptos biológicos al plano económico, social y político, sino que además es mala biología. Claro. O sea, sino que además
parte de una lectura, o sea, este prejuicio ideológico, en definitiva, porque esta es su verdadera naturaleza, parte de una lectura biológica incorrecta, completamente incorrecta. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que creo que es digno de destacar es que, como bien dice Lorenz, nuestra natural sociabilidad, desde luego que tiene una raíz o que tiene una raigambre instintiva, pero va muchísimo más allá. Muchísimo más allá. Y déjame que dé un ejemplo. Aparte, nosotros somos sistemas complejos en donde no solo hay distintas partes, sino que, como en todo sistema, estas partes están integradas y se influyen, interactúan y se influyen mutuamente. Hay un ejemplo que lo pone un médico argentino, que es el doctor Albino, Abel Albino, muy conocido, el presidente de la Fundación CONIN, que él dice, por ejemplo, con ratas pasa esto. Si usted toma 2 ratas con la misma base genética, 2 ratas hermanas, me imagino que preferentemente gemelas, de la misma raza seguramente, si estamos hablando de la misma base genética, como mínimo de la misma raza y en lo posible hermanas y mejor aún gemelas. Y las crías de la misma manera ambas, proveyéndoles, suministrándoles la misma cantidad de alimento, a la misma hora del día, en las mismas dosis, el mismo alimento desde ya, con las mismas condiciones medioambientales de luz, de nocturnidad, de frío, calor, etcétera, pero con una diferencia, que a una la acariciás y le das manifestaciones de cariño que sean, por así decir, comprensibles o asumidas, experimentables como tal por la propia rata, y a la otra no, a la otra le propinás un trato frío en donde le das todo excepto cariño. A los 6 meses, estamos hablando de ratitas bebés, ¿no? A los 6 meses el resultado es que aquella que recibió cariño, manifestaciones de cariño, tiene el doble de tamaño que la otra, se desarrolló físicamente el doble, podemos inferir que es el doble de fuerte, que sus capacidades físicas duplican a las de la otra, y además no es agresiva. Y la otra queda en la mitad de tamaño con sus capacidades físicas, no solo con su tamaño, con sus capacidades físicas deficitarias, y además con un temperamento entre temeroso y agresivo. Una actitud entre temerosa y agresiva. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si esto pasa con ratas, ¿cuánto más pasará con seres humanos? Por eso digo, la natural sociabilidad del hombre, que también definiera Aristóteles, 300 años antes de Cristo, es complejísima, abarca lo instintivo, pero va mucho más allá. Claro. Y a la luz de esto, ¿qué anticientífica, o por lo menos qué sesgada, qué pobre es la visión de los autores contractualistas del siglo XVIII, de los siglos XVII y XVIII, utilitaristas, que pensaban que la sociedad era el resultado de un pacto o de un contrato para salir del estado de naturaleza voluntario, claro, la idea de básicamente los 3 contractualistas en orden cronológico, Locke y Rousseau. Correcto, Hobbes, Locke y Rousseau, ese es el orden cronológico, bien. O sea, como mínimo, qué precaria esta idea, qué pobre, qué sesgada, si no lisa y llanamente incorrecta. Claro. Pensar que la sociedad es un artificio, una creación enteramente voluntaria y por lo tanto prescindible, que se crea a través de un mecanismo, digamos, de consentimiento o de un instrumento que exprese un consentimiento como un pacto o contrato, según la tradición jurídica de cada autor será una denominación o la otra. Sí, amén de esa imperfección especulativa. Y aparte siempre, sí, porque los hombres... Del enciclopedismo ilustrado, ¿no? Sí. De partir de una hipótesis, de un estado de naturaleza que indemostrable, una conjetural, totalmente conjetural. O sea, debiera ser relegado al plano de la mitología política, pero además, fíjate vos que incluso el móvil, digamos, la intencionalidad que, de acuerdo con estos autores, habría motivado esta creación enteramente voluntaria y artificial de la sociedad, era la conveniencia estrictamente personal. De ahí el basamento individualista, más allá de que Hobbes claramente termina en un colectivismo totalitario, y vemos cómo los extremos acá se tocan, y el mismo Rousseau también, en un colectivismo totalitario digamos, democrático, pero una democracia totalitaria. Es otro tema para otro programa. Pero fíjate qué idea completamente alejada de la realidad. Bueno, vos de nuestra realidad humana. Vos fijate, Pablo, antes de ir al corte, te quiero leer algo que lo que dice Lorenz acerca de la continuidad y los resultados de la continuidad de esta perturbación de las funciones, o lo que vos bien acuñaste como disfuncionalidad. Dice Lorenz, la humanidad civilizada se encamina por sí sola hacia su ruina
mientras asola con obcecación y vandalismo la naturaleza que le circunda y nutre. Y dice, los sentimientos éticos y estéticos están estrechamente vinculados con la belleza natural, que es necesaria para preservar la salud moral y espiritual de los hombres. Los ambientes sórdidos de la superpoblación urbana se comportan como disfuncionales para la conducta. Dice que los hombres, en la medida que se hacinen en urbes, en la sordidez, ¿no?, de la urbe y demás, van a tener conductas más distorsionadas, van a vincularse al vandalismo, a la criminalidad, justamente por despegarse de la naturaleza tal cual como los concibió. Y de los ritmos propios y de la belleza. Fíjate Estas que vendrían a ser las caricias de la rata, ¿no? Las caricias de la rata que hacen al hombre grande, fuerte, majestuoso, noble. El hombre desprovisto de esto, en el ambiente sórdido, de esa urbe plagada de... Hostil, digamos, esa urbe hostil. Hostil, totalmente plagada de desconfianza. Lorenz estudia cómo en los grandes centros urbanos la indiferencia es el factor más visto, más común. Hay un ensimismamiento provocado por la hostilidad del ambiente. Ceguera, dice una ceguera de la urbe de la humanidad civilizada. Es un ensimismamiento suicida. Tal cual. No solo, digamos, desarma el tejido social, o le quita consistencia y vitalidad, sino que aparte de suicida, mata a la célula del tejido, figurativamente hablando. O sea, porque uno se empobrece, precariza su propia naturaleza e incluso la desatiende justamente al ensimismarse. En rigor, de verdad, yo siempre digo, la modernidad ha sido ha trabajado creando oposiciones, ¿no? Las grandes urbes se construyeron a lo largo de la modernidad, y Estados Unidos es en gran medida un buen ejemplo de esto. Se construyeron como la civilización o como manifestación cultural, y esto es propiamente hablando de civilización, de espaldas a la naturaleza, oposición, naturaleza-cultura, civilización. Este juego de oposiciones también está, la modernidad razona, los pensadores modernos razonan en este paradigma las relaciones entre lo individual y lo social, en términos de oposición. Con lo cual, que son oposiciones falaces. Son oposiciones completamente falaces y se refleja en el fenómeno urbano. La ciudad construida como señal o como signo de civilización, como producto civilizatorio, de espaldas a la naturaleza, lo único que hace es atentar contra la propia cultura de la que pretende ser manifestación, asfixiarla. Pablo, te invito a hacer un pequeño corte. Hacemos un intervalo, vamos a la pausa. Después, en el segundo bloque, vamos a estar profundizando este tema, vamos a hacer algunas aseveraciones, vamos a detenernos en este debate, biología, darwinismo, liberalismo, y vamos a tratar de hacer alguna postura, vamos a tratar de dar un aspecto propositivo, es decir, no solamente quedarnos en un análisis descriptivo, crítico, sino también hacer alguna aseveración un poco más desde el plano propositivo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer como seres humanos para contrarrestar un poco este camino casi suicida, ¿no?, negando nuestra propia naturaleza? Después del corte seguimos con más de La Brújula. Quédese de ese lado, no se vaya, por favor. Muy bien, seguimos con más de este programa que se llama La Brújula. Les vamos a pedir nuevamente que difundan estas voces de canales, medios alternativos, por todos los medios que sean posibles. Nos
es de mucha utilidad, es de mucha importancia que usted participe y que usted se haga de eco, ¿no?, de los temas que acá se abordan en este canal, en este espacio, en La Brújula que hacemos con Pablo Dávoli. Quería invitarlos a todos los que nos están viendo. Es un poco pronto, pero decidimos ya darle hacerlo difusión. Con antelación. Con mucha antelación, pero con más antelación mejor. Queremos hacerle una invitación a todos los que nos están viendo. Desde el Ateneo Cruz del Sur se van a organizar una serie de charlas y conferencias. La primera la vamos a estar llevando adelante Pablo Dávoli y quien les habla, Lucas Carena. Vamos a dar una conferencia para que usted participe, es una charla debate, una charla taller, se puede decir en estos términos. El día 10 de junio, miércoles 10 de junio a las 19 horas, 7 de la tarde, en calle Suipacha 119, primer piso, de Capital Federal de Buenos Aires. De Capital Federal, miércoles 10 de junio a las 19 horas en Suipacha 119, vamos a estar dando una de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a estar dando una conferencia sobre cristianismo y sabiduría hiperbórea, conferencia que va a estar basada, bueno, vamos a hablar del cristianismo, de lo que tiene que ver con la gnosis primordial en el contexto del nuevo orden mundial. Pablo Dávoli, Lucas Carena, vamos a estar dando una charla conjunta, es decir, vamos a hacer una exposición conjunta con digamos, ronda de preguntas y de intercambio con aquellos que quieran venir a participar. Lo vamos a estar anunciando seguramente en la página de Facebook del canal, como el de nuestro propio, el de La Brújula. Así es. Así que recuerden, por favor, el 10 de junio vamos a estar dando la primera de las charlas auspiciadas, ¿no?, por el Ateneo Cruz del Sur, digamos con el auspicio, con la membresía de quienes les hablan de esta institución. Así que están todos invitados y por favor háganle llegar la invitación a aquellos que crean que les puede interesar todo esto. La entrada es abierta, ¿no? La entrada es abierta para todos. Así que la invitación es extensiva a todos sus conocidos y amigos. Por supuesto. Pablo, vos sabés que en el siglo XVIII, un clérigo inglés, Joseph Townsend, del cual se habla muy poco, pero que ha sido un gran lector de Thomas Hobbes, nacido en 1739 y su óbito data de 1816, Joseph Townsend no se lo conoce tanto por sus escritos o quizás su bagaje intelectual, sus luces intelectuales, sino por ser un gran viajante, un gran contador de anécdotas que han aportado mucho a otros intelectuales que se han valido de sus viajes y Bueno, en ese sentido, Darwin fue una combinación de ambas calidades, perfecta, porque tanto sus diarios del Beagle como sus obras póstumas, ¿no?, su magnum opus, han sido una combinación de ese conocimiento que adquiere el gran viajante y el gran intelectual. In situ, en el terreno. Claro. Se lo compara mucho a René Descartes, que fue un viajante, una sabiduría mundana, con la figura quizá que está en las antípodas, quizás está como en el extremo opuesto de Kant. Immanuel Kant fue un tipo que sabía absolutamente conocía todas las ciencias y abordaba todas las ciencias de su época desde su biblioteca. Un hombre más de escritorio. En la ciudad de Königsberg, ¿no?, en Prusia. Es decir, son dos mentes distintas, el que viaja, el que conoce por propia experiencia, de manera mundana, de manera experimental, experiencial. Experiencial, sí, vivencial, efectivamente. Mientras que la otra es la lectura y la mente prodigiosa. Correcto, sí, más a través del libro y en todo caso del testimonio de otros. Muy de la época también, bueno, el conde de Gobineau fue también. Pero y bueno, y los alemanes han destacado mucho, no solo como viajeros, sino como exploradores. Metiéndose en lugares. Townsend se ubica entre las mentes ilustres que han estado del lado de los viajantes. De hecho, escribió en 1791 Viaje por España, donde cuenta la anécdota de que muchos de los buques mercantes en determinadas islas, no hace referencia estrictamente a cuál, pero me imagino deben ser cerca de las Canarias y demás, de las islas que tanto abundan en el Mediterráneo, un grupo de marineros dejaron en su momento unas ovejas pastando, poblaron una isla de alguna manera artificialmente con ovejas,
a modo de poder proveerse de la lana y de las carnes que podían extraer de estas ovejas en sus pasos, muchas veces cargados, o en situaciones de emergencia, poder proveerse de alimento y de vestimenta con estas ovejas. Imagínense que la vida de los navegantes transcurría meses y hasta años arriba de los barcos, de los buques, ¿no? De los grandes navíos. Y cuenta que en determinado momento en esta isla se vieron obligados a poner también junto con las ovejas un pequeño grupesco de lobos hambrientos, una pequeña manadita de lobos o de perros salvajes, para que se equilibre entre predadores y presas, esto que Lorenz justamente llama homeostasis, un equilibrio natural, el biotopos. Él habla de un espacio biológico, un ecosistema. Parte de ese equilibrio. Para preservar a las ovejas, en apariencia, paradojalmente, ponen lobos, porque las pasturas empezaban a escasear y las ovejas empezaban a superpoblar la isla, y atentando no solo contra otras especies, sino contra su propia especie. Es la verdad que justamente, ¿no? Las distintas especies se protegen a sí mismas, tanto predadores como presas, en tanto especies, no considerados aisladamente como ejemplares de la especie, sino en su totalidad como especies, son complementarias y se protegen mutuamente. ¿Vos sabés que me da...? Este ejemplo de Tausend me parece que es radicalmente loable, ¿no? Pero fíjate cómo de pronto los canales, sobre todo los canales... Perdón, lo que está haciendo la humanidad es todo lo contrario, está haciendo lo de las ovejas cuando estaban solas. Sí, correcto. Lorenz, digamos, haría una lectura del mundo... Más allá de que nosotros somos críticos de la tesis según la cual la humanidad estaría en un estado de superpoblación. Claro, no. Pero independientemente nos de eso... referimos a este urbanismo, a esta sobrecultura, en esta degradación de lo natural. No del mundo en general, pero sí en ámbitos acotados, en donde de hecho está muchas veces autorrecluida o están autorrecluidas grandes porciones de la humanidad innecesariamente. Claro. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro país que, qué sé yo, por ejemplo, en La Matanza, que es un punto en el mapa del conurbano bonaerense y un punto en el mapa, desde luego, de la República Argentina, hay mayor cantidad de habitantes que las 5 provincias patagónicas. O sea, el caso de nuestro país con su macrocefalismo, que es un gravísimo problema geopolítico. Bueno, a eso se refiere Lorenz. Lorenz, cuando habla de superpoblación, esto quiero aclararlo, claro, no es a nivel global. No habla de cantidad de personas en el mundo, habla del confinamiento y las aglutinaciones innecesarias en determinados espacios. Innecesario. Dice Lorenz, la agresividad en términos individuales aumenta en el confinamiento. A eso se refiere Lorenz, hay que aclararlo, claro está, con superpoblación. No habla de cantidad de personas en el mundo. Vos sabés que para que quede claro, Lorenz en ese sentido realmente es esclarecedor. Y a mí, lo hemos dicho en otros programas, una de sus tesis, digamos, más relevantes a las que hicimos referencia al principio de este mismo programa y en otros programas, como decía antes, es aquella según la cual las especies más exitosas, por así decir, o que mejor se desarrollan, son aquellas que tienen relaciones de cooperación. O sea, son aquellas cuyos ejemplares o cuyos individuos tienen relaciones de cooperación entre sí y no de competencia entre sí y mucho menos de competencia feroz. Y otra cosa, fíjate que la idea de armonía está aún en especies que están como en contradicción. Por ejemplo, el lobo y las ovejas, el depredador y la víctima, el depredado, digamos. Claro. O sea, esta idea de armonía está. ¿Y cómo se oculta este resultado que solo se observa cuando uno observa el panorama completo, que solo puede ser observado cuando uno hace una lectura sistémica? ¿Cómo se oculta esta armonía y esta coherencia, este orden armonioso, en las documentales sobre la naturaleza, en donde de una manera muy sensacionalista y amarillista de la biología nos presentan, por ejemplo, hay un programa Grandes Predadores, nos presentan solamente la faceta parcelada, sesgada de la ferocidad del predador, sin poner de resalto que en rigor de verdad, esa ferocidad es funcional y está acotada a una normatividad, como decíamos, a una normatividad que incluso beneficia a la especie del depredado. Esto queda completamente, digamos, está completamente ausente en la visión que ofrecen muchos canales de televisión dedicados a la naturaleza, ¿no? Y que exponen todo esto de una manera sensacionalista.
Ahora, acá como para ir a la tesis fundamental que nos convocó y hacer este programa, digo, está mal poder establecer junto, como lo plantea el liberalismo, ¿no?, garantías individuales, que todas personas tengan garantizada un cierto estándar en lo más mínimo, ¿no?, por lo menos de, no sé, garantías procesales ante determinados juicios. Hay una serie de iniciativas que me parece que son loables o rescatables, o me parece que ameritan al menos una discusión dentro del pensamiento liberal. Pero a mí me parece que lo que es discutible es esto que con Hayek se universalizó, de que todo pensamiento no liberal conduce a un estatalismo, ya un sea... estatismo, sí. Sí, un estatalismo, en realidad un estatismo, está bien la cuestión del término, un estatismo que conlleva una semilla o el caldo de cultivo de la tiranía, ¿no?, o el despotismo, tanto sea de izquierda, un estatismo comunista, o ya sea derecha, ¿no?, un totalitarismo a los que se le acusan mucho, ¿no?, que el siglo XX fue gran portador de estatismos de ultraderecha. Yo creo que a mí me parece que acá hay que hacer un parate, hay que hacer una pausa y decir, a ver, nosotros no estamos en contra de que haya garantías, pero no es tan taxativa, hay alternativas intermedias. Hay, sobre todo en lo económico, yo creo que el ordoliberalismo o la economía liberal de mercado alemana ha presentado matices a un liberalismo desmedido, a una ortodoxia económica que no hace caso omiso a cualquier tipo de matiz o de intervención estatal. Me parece que un liberalismo ordenado implica necesariamente considerar que el liberalismo en sentido recalcitrante es necesariamente nocivo, es necesariamente antihumano. No, y autodestructivo como sistema económico. Y autodestructivo como sistema económico. No ha dado los resultados que en principio se han embanderado, se han mantenido como si fueran incuestionables, inobjetables, inalterables. Por un lado, porque fíjate vos que empobrece a las grandes mayorías, con lo cual, en definitiva, lo que hace es empobrecer y excluir a quienes hasta este momento son consumidores y participan del proceso de producción también, pero también de consumo. Si lo empobreces y lo excluís, en definitiva, estás atentando contra ese sistema. Pero por otra parte, la tendencia propia del capitalismo liberal, librado a su propia lógica, librado a su propia dinámica, a su propia normatividad, esa tendencia clarísima a la concentración de la riqueza, anula, neutraliza, diluye y termina matando la premisa fundamental de su propio funcionamiento, que es la libre competencia. Yo creo que hay dos grandes... Más allá, perdón, Lucas, sí. Más allá de que podemos objetar de que la libre competencia sea el mejor método para producir eficientemente, porque lo que estamos diciendo, o lo que se deriva de las ideas de Lorenz, pero también de la teoría de los juegos de John Nash, y esto ya lo hemos dicho en otros programas, es que las relaciones cooperativas parecen ser más eficientes. Pero aún así, aún admitiendo a modo de hipótesis o de concesión discursiva, de concesión para el debate, aún admitiendo por hipótesis que la libre competencia individual en el mercado sea la premisa para, digamos, o la mejor manera de hacer eficiente una economía en términos de producción y distribución, lo cierto es que los resultados son directamente opuestos. Termina el resultado de esa mecánica o de ese proceso al que se le da el puntapié inicial contrariando o atentando contra la premisa que le dio nacimiento, se termina suicidando. Tal cual. Yo creo que de todas formas también hay una realidad, y esto es un defecto, nosotros no somos economistas, pero lo podés advertir hablando con cualquier economista, y muchos de ellos, de hecho, los más lúcidos están están claramente dispuestos a reconocértelo, por lo menos algunos de los más lúcidos. Hay otros sistemas económicos que no son ni el capitalista liberal ni el comunista, que han sido implementados no hace mucho, en determinados lugares y contextos, que han tenido un éxito que, como se dijera de uno de ellos, pone en crisis nuestras nociones fundamentales de teoría económica y de política económica, y que en definitiva, si no prosperaron o no han llegado hasta nuestros días, es porque se los eliminó sobre la base de una propaganda mentirosa
y a base de bombazos. No por sus resultados. No por sus resultados económicos, efectivamente. No es decir, che, este sistema fracasó en rigor de verdad porque era insostenible sobre su propia base, o porque no pudo competir, quedó, digamos, eclipsado por el capitalismo liberal. No, ahora si le arrojás un montón de bombas encima, bueno, pero ese es un problema militar, no económico. Tal cual. Lo mismo respecto de... Político incluso. Claro, político en última instancia. Ahora, eso por un lado. De todas formas, y yendo a la parte propositiva, viste que hoy en día prácticamente no se habla de biopolítica, ¿no? Y yo creo que la biopolítica es fundamental. Es fundamental y es un sector, desde luego, ¿no? No vamos a caer en el reduccionismo. Mal reducida y desviada, digamos, me parece, a las teorías de Michel Foucault. Claro, ¿no? Y los pocos que hablan de biopolítica, que se atreven a hablar de biopolítica, lo hacen con ese sesgo ideológico que es completamente ajeno, pero absolutamente ajeno a la biopolítica en su sentido literal, de hecho. Claro. Yo creo que sobre la base de estos conocimientos y de muchos otros conocimientos que no hemos tenido tiempo de traer a colación por cuestiones, como acabo de decir, de tiempo, y que aparte hubiera sido muy difícil de encajar con el contenido de nuestro programa de hoy, es una asignatura epistemológica pendiente la de refundar una biopolítica auténticamente biopolítica que tenga perfecta y clara noción de que la ciencia política se nutre y se basa en la filosofía y que de ninguna manera esta ciencia puede ser reducida a este sector que es la biopolítica, este capítulo. Pero sí está la necesidad, en bien del conocimiento político, de refundar una biopolítica. ¿Y por qué digo esto? Hay muchos conocimientos, por ejemplo, esto que estábamos diciendo de Lorenz, ¿no? Que lo aporta desde la etología y hace escasas décadas, pero lo podemos decir también desde las neurociencias. O sea, los fantásticos, sorprendentes y maravillosos descubrimientos en el campo de la neurociencia. En el campo de la neurociencia también aportan, pero un sinnúmero de datos que pueden ser recogidos a los efectos de elucubrar o de diseñar un andamiaje que daría lugar a una refundación de la biopolítica, insisto, simplemente como un sector importante, pero sector al fin, de la ciencia política como ciencia más comprensiva, cuyo fundamento último siempre es la filosofía. Bien, yo a modo de epílogo simplemente me parece que hay dos nociones que ameritan también entrar en esta crítica, dos términos, dos conceptos, dos concepciones que no hacen solo al liberalismo económico, me parece que hacen al modernismo, desde una perspectiva más holística, más general, que son el concepto, digamos, el concepto de persona que fue sustituido en la modernidad por el concepto de sujeto. Es decir, la modernidad ha sustituido el concepto de persona, que es un término medieval, un término cristiano, un término incluso católico, yo diría, por el concepto de sujeto. Sujeto que es algo muy moderno, muy liberal, sujeto a las pasiones, sujeto a la materia, sujeto a móviles externos. El hombre se ve sesgado en una dimensión sujeta a un objeto. La relación sujeto-objeto es una relación moderna. No está en ningún escrito medieval o clásico esta idea de sujeto como tal. Aparece en la modernidad. De separación, ¿no? Y hasta de oposición. Esta distinción, claro. Una de las falacias modernas, me parece que es cartesiano, es de base cartesiana. Es muy cartesiano, si obviamente me parece que es el gran inaugurador, ¿no? de esta concepción. Y el otro término, el otro concepto también metonímico o sustitutivo, o sea, uno es el tema de la noción de sujeto, pero que está muy ligado con el tema de persona. El otro es la idea entre solidaridad, término moderno que reemplaza al término medieval de caridad. Es una virtud teologal. Que es una virtud teológica. En el marco del catolicismo. Que son radicalmente distintos, ¿no? Porque solidaridad, este término moderno, este término modernista, si se quiere, hay una encíclica, ¿no? de San Pío X, que dice que, digamos, define de alguna manera el modernismo como la suma de todas las herejías, esto hay que decirlo. Evidentemente, poco tiempo después esto no fue en el contexto del concilio, no fue de alguna manera visto. Estamos hablando de principios del siglo XX. Estamos hablando de fue 1916, creo que es. ¿No? La suma de todas las herejías. Creo que la modernidad se inaugura con esta sustitución del término de solidaridad, que implica una cuestión muy individual o individualizada, de dar de lo que me sobra. Ser solidario es como una especie de valor
agregado, extra. Claro, es un poco en la vorágine acumulativa, muy de vertiente protestante, liberal moderna, la solidaridad empieza a sustituir la caridad, que es algo mucho más completo, más complejo, más teológico, más profundo, y que implica algo que nunca estuvo separado de lo que es la idea católica de vida comunitaria, que coincide, y en esto no quiero ser biologicista en un terreno que no le corresponde, que coincide con la cooperación, que coincide con movernos de alguna manera en conjunto. Pero denota un orden lógico también, y denota las relaciones de analogía que hay en la realidad compleja y sus distintas dimensiones. Sí, yo creo que es sí. lógico, si hay un creador, el creador utilizó, digamos, esquemas básicos o modelos que pueden verse replicados en las distintas dimensiones de la realidad. Sí. Por eso podemos observar estas coincidencias que funcionan como reflejos esquemáticos, ¿no? Como si todo en sus diversas partes o en sus diversas dimensiones respondiera a una misma lógica elemental y a un mismo diseño de base. Bueno. Esta creo que es la idea, digamos, cosmogónica a resaltar. Ahora, sí, totalmente. La caridad implica, primero, que no se limita a lo material e implica una vinculación intrínseca. La caridad nos atraviesa y nos vincula más allá de lo meramente exterior, nos vincula desde lo más íntimo de nuestro ser con el otro. En comunión. En comunión, al punto tal que, en cierto sentido, el otro o parte, si cabe, parte del otro pasa a ser parte constitutiva mía, sin dejar, pasa a contribuir a formar quién soy yo, lo que soy, lo que hago y lo que tengo, y yo, sin dejar de ser yo, sin dejar de ser un individuo autónomo, paso a colaborar o a contribuir en lo que el otro es, en lo que otro hace y en lo que el otro posee, incluso yendo ya al plano de lo material. Estamos hablando de un imbrincamiento de los seres humanos entre sí que de ninguna manera es de ilusión. Acá cabe la máxima agustina, que era distinguir sin separar para unir sin confundir. Sí. Ni la masa amorfa donde está todo mezclado, ni tampoco las bolas de billar que a lo sumo se tocan, pero que no tienen ninguna conexión de la interioridad de una con la interioridad de la otra. Sí, yo creo que volvemos a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Están estas nociones muy claramente explicadas, ¿no? La persona humana, el bien común, como principios inobjetables, y desde luego el principio de subsidiariedad, que no es un estatismo total, pero no es una enajenación, una indiferencia al que menos tiene. Ese es el grave error de Hayek, pensar que lo social, bueno, es un error, insisto, de la modernidad, está opuesto a lo individual y a la inversa, en vez de asumirlos y entenderlos como realidades complementarias y mutuamente apuntaladas en su debido equilibrio, que se nutren mutuamente. Efectivamente, que no son contradictorias, y después reducir lo social como algo ajeno a lo superestructural estatal. Pablo, estamos sin tiempo nuevamente, se nos agotó el tiempo, tenemos una... Perdón, el Estado visto como superestructura desde esta concepción, ¿no? Sí, desde esta concepción que es ajena a la nuestra. Yo no sé si será una capacidad de improvisación mutua que tenemos o incontinencia verbal, pero se nos agotó todo los segundos. Sí, pero se nos agotó el tiempo. Yo también me inclino por los segundos. Se nos agotó el tiempo. Les recordamos, como siempre, que difundan las ideas alternativas de este canal. Nos vamos a despedir, como siempre, hasta el próximo miércoles. Y recuerden la invitación para el 10 de junio, ¿sí? Así es. Así que nos estamos viendo en una nueva edición por TLB1, Toda la Verdad Primero, de esto que hemos decidido titular La Brújula. Gracias por estar. Hasta luego.